Gloria a Dios. De verdad que, como dice el pastor, muchas personas o muchas iglesias predican sobre muchas cosas, pero han sacado a Cristo, no mencionan a Cristo y predican muchos temas, pero es muy importante siempre hablar del Señor, muy importante siempre tener a Cristo. Debemos de ser muy cristocéntricos en todo, ya que somos cristianos porque realmente habita en el corazón de cada uno. Por eso somos cristianos, por el encuentro que hemos tenido con Él y que Él habita ahora en nuestro corazón, y Él debe estar entronado. Él debe estar entronado en el corazón de cada uno. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más me da gozo estar nuevamente acá con ustedes en esta mañana, compartiéndoles la palabra de Dios. Hoy voy a tocar un tema que es de mucho interés para cada uno de nosotros. Vamos a ver la importancia de la nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. Ayer a un grupo de hermanos les hablé acerca de la paternidad y les hablaba de cómo nosotros tenemos una posición como hijos, y como hijos de Dios, y ante esa posición que tenemos, eso es algo de mucho privilegio. Ser hijo de Dios y tener esa posición de hijos es muy importante. Vamos a leer acá la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera epístola o primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias, Dios soberano y Dios bueno. Gracias, Señor, por poner la mirada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa posición en la cual nos coloca, Señor, que es una posición muy alta y de mucho privilegio para cada uno de nosotros. Y es que a ti te ha placido, Señor amado, te ha placido, Señor, escoger de lo más vil para avergonzar al sabio, Señor. A ti te ha placido, Señor, hacernos un llamado, habernos dado la salvación a través de Cristo Jesús por gracia y por la fe, Señor, que hemos puesto en ti. Muchas gracias, Dios, por este grupo de hermanos y hermanas, por la iglesia, Señor, a los que tú has redimido, que tú les continúes bendiciendo, que aquellos que tengan alguna dificultad, Señor, seas tú proveyendo, Señor, seas tú ayudando, Padre Santo y Dios maravilloso. Igualmente, gracias por los pastores y los líderes, Señor, que has colocado en este lugar, oh Dios. Gracias, Señor, por el amor que expresan para ti, para tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le pongo un aplauso al Señor. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Rey de Reyes porque Él es el Rey soberano, y Señor de Señores porque Él es el Señor de los gobernantes, de los presidentes, de los señores que hoy existen. Él es el Señor de Señores. Como les decía, vamos a hablar acerca de la importancia de la nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. No solamente aquí en este texto de Pedro vemos 7 posiciones importantes, sino que también en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso vemos también que los 3 primeros capítulos nos hablan acerca de esa nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. Ya como Efesios tiene 6 capítulos, los 3 restantes nos hablan acerca de cómo debe de ser nuestro andar, nuestro caminar en Cristo Jesús.
Primero nos habla acerca de la posición, y hay una preposición o un término allí que sobresale mucho, y es ese término en. Eso está indicando que tenemos una posición muy importante en Él, en Cristo Jesús. Y empieza ahí hablando acerca de a los santos, como siempre lo hace el apóstol cuando saluda a las iglesias. Dice el apóstol Pablo, el apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿En qué? En Cristo. Somos santos y somos fieles en Cristo Jesús. Ahí está la preposición que les decía, y sigue hablando mucho acerca de esa preposición en. Por ejemplo, acá en el versículo 3 dice: bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que somos bendecidos en esa posición. En el cielo tenemos una posición. Aquí dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Él, en Cristo. Allí nosotros ocupamos un lugar muy importante, y es porque nosotros estamos en el corazón de Cristo y estamos sentados allí. Cristo está sentado, nosotros también, en el corazón de Él. Y es algo tan sublime y tan especial, porque también Él está sentado en nuestro corazón, así como nosotros estamos en el de Él. Es decir, como dice Cristo, nosotros en Él y Él en nosotros. Amén. Es muy importante esa posición, y por eso al Señor hay que agradarlo en todo. Tener conciencia, mis hermanos, de que tenemos una nueva posición en Cristo Jesús es muy importante y es fundamental en algunos aspectos. Primero, es importante y fundamental para nuestra estima, porque dejamos de ser anónimos para Dios y para muchos, y venimos a ser reconocidos. Ya no vamos a ser ningunos aparecidos, como algunas personas piensan, que somos aparecidos, que de dónde salió, ese dicho que es muy feo, que algunos lo mencionan: mire al diablo haciendo hostias, como era de adúltero, como era de pecador, y ahora mire, ya es una persona diferente, un religioso, se está perdiendo lo mejor. Pero ese es el enemigo. El enemigo siempre coloca eso, coloca esas palabras en las personas para desanimarlo a uno, para decir: esa es la vida cristiana, es un amargado, ya murió para el mundo. Entonces nosotros, a lo mejor, en esa actitud que teníamos cuando no éramos cristianos, con esa forma de vivir, nosotros teníamos una estima muy bajita. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de lo más vil y lo más menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen mucho. Y por ese motivo teníamos una estima muy, muy bajita, y éramos anónimos espiritualmente, éramos anónimos para las personas, éramos desconocidos para muchos. Pero ya salimos del anonimato y ahora somos reconocidos, y así muchas personas no lo crean o no lo perciban, porque para percibirlo tienen que tener al Espíritu Santo, y así no lo perciban. Pues nosotros ahora tenemos una posición, y eso nos da privilegio, eso nos da importancia. Amén. Es necesario este tema de la importancia de la nueva posición, precisamente para eso, para levantar nuestra estima. Segundo, para cambiar el concepto que hayamos tenido de nosotros mismos, y esta posición renueva nuestra imagen. Es importante para renovar la imagen que teníamos y que muchas personas tenían de nosotros, una imagen y el concepto que personas pues también hayan tenido de nosotros. Yo no sé si a ustedes en alguna oportunidad alguien, sea familiar o amigo,
le haya dicho a usted cómo ha cambiado, usted como es de diferente a como era antes. Y es precisamente por esa posición que tenemos en el Señor. Entonces Él cambia el concepto para los demás hacia nosotros mismos, y el concepto que nosotros hayamos tenido igual, que era un concepto de pecadores, de adúlteros. Esa posición entonces cambia el concepto. También nos ayuda a sentirnos muy importantes. La nueva posición en Cristo nos ayuda a sentirnos tan importantes, aunque para la gente seamos muy insignificantes, para el Señor nosotros somos muy importantes. Pablo era una persona que, a pesar de que tenía algunas credenciales muy buenas, como lo dice en Filipenses, que era fariseo de fariseos, que era de la tribu de Benjamín, que era circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, que era irreprensible. Yo me admiro de eso del apóstol Pablo, que como él primeramente era muy legalista, en cuanto a la ley no tenían de qué reprender, era irreprensible. Pero él dice todos estos credenciales y esa posición que él tenía ante los sumos sacerdotes, era una posición muy buena, al punto de que le dieron carta de autorización aún para quitarle la vida a algunos cristianos, y él consintió con la muerte de Esteban. Él castigaba, encarcelaba a cristianos, perseguía a la iglesia, y él creía que estaba haciendo algo bueno. Él tenía una buena posición, pero él renunció a esas posiciones. Él dijo: todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Entonces nos ayuda a sentirnos importantes en la nueva posición. Así que si alguno se considera como insignificante, no, tú eres muy importante para el Señor. Y como les digo, a pesar de que el apóstol Pablo tenía esas credenciales, no estaba haciendo las cosas bien, pero el Señor lo ve a él como un instrumento muy útil, y el Señor le hace el llamado a Pablo, y él se convierte a Cristo Jesús. Y mire qué tan importante llegó a ser Pablo, que escribe una cantidad de cartas donde nos enseña tanta doctrina, donde sí nos capacita. Él tenía mucho conocimiento doctrinal, inspirado por el Espíritu Santo, y llegó a ser muy importante. Al principio era insignificante para los cristianos, es decir, los cristianos le tenían hasta temor, pero después vino a ser una persona muy importante, porque Dios lo dijo así. Entonces, a pesar de que nosotros para muchos seamos insignificantes, para Dios somos muy importantes. Amén. Mi hermana, mi hermano, tú eres muy importante para Dios, más de lo que te imaginas. Tú crees que no, es que el Señor me llamó, el Señor me hizo, a través de Cristo me da la vida eterna. Y a veces tienes ese concepto en tu mente, un concepto que no te ayuda mucho. Tú tienes que tomar conciencia. Yo le decía a los varones ayer: tomen conciencia de lo que es la paternidad. Es una posición muy buena, la paternidad de Dios, pero usted tiene que tomar conciencia de eso. No es el hecho de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, porque eso, pues, hay que tomar conciencia de esa paternidad. La paternidad, uno pertenecer a la familia de Dios, eso es muy importante. Uno pertenecer a la familia de Dios. Entonces, pero hay que tomar conciencia y tenemos que darnos valor, igualmente por lo que el Señor ha hecho, como lo dice el apóstol Pablo. Hay que tomar ese valor y creer que esto es así. Cuando te digan que tú eres un rey o una reina,
tome conciencia y diga su verdad, pero apropiese de eso. Es que las personas lo toman como algo, perdón, como algo que no fuera como tan real, como algo muy abstracto, como sí, eso es así, pero no viven lo que realmente son. Entonces hay que tomar posición de esto. Pasamos de lo insignificante a ser importantes, así el mundo no lo reconoce, porque no lo pueden discernir. Sin embargo, nosotros para Dios somos muy especiales. Amén. Esa nueva posición en Cristo nos da dignidad, nos da mucha dignidad. Es decir, muchas veces uno habla de dignidad y calidad de vida. Esa posición nos da mucha calidad de vida, nos dignifica de una manera muy especial esa posición. ¿Quiénes son importantes para el mundo? Para el mundo, las personas importantes son los que tienen una buena posición social, son importantes. Son importantes cuando alguien está en el gobierno, esa persona es muy importante porque tiene esa posición gubernamental. Para el mundo esas personas son las importantes. Son importantes algunos porque tienen poder monetario y por eso son muy importantes, porque de pronto tienen muchas posesiones y ellos levantan la cabeza, se llenan de vanagloria y la gente los ve como algo muy importante. Es que este sí es importante en la vida porque tiene tanto dinero, porque tiene tantas posesiones. O para el mundo, para muchos, las personas importantes son los que son muy intelectuales, los sabios, son importantes para ellos. Dicen, este fue un personaje muy importante en la vida. Para la sociedad, las personas importantes son aquellas que son muy productivas, aquellos que producen mucho, pero a Dios no le interesan las cosas materiales. Para Dios no es importante esas personas, porque Dios no mira las apariencias. Dios mira ese corazón de las personas. A Dios le interesa más, o la persona más importante para Dios son aquellos que son muy espirituales. Ellos sí son importantes para Dios. Aquellos que le sirven a Dios, esos sí son importantes. La persona que le esté sirviendo a Dios. Mis hermanos, hay que servirle a Dios, porque recuerden que Dios liberó al pueblo de Israel con ese propósito. Y él le decía a Moisés: dígale al faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, para Dios somos importantes cuando somos espirituales y cuando somos servidores de Él, somos importantes. Es muy diferente a lo que la sociedad piensa, por la posición monetaria, por la posición social, por la posición intelectual que tengan. Recuerden que a Dios tampoco le interesa la persona muy intelectual, aunque de pronto algunos son llamados, pero a Dios es tan supremamente misericordioso y sabio que muchas veces escoge al analfabeta, muchas veces escoge al que no tiene mucho estudio. Y uno se pone a mirar, tú escogerías, por ejemplo, Pedro o Juan, que eran del vulgo y sin letras, para que hicieran parte de ese ministerio. Yo creo que uno lo pensaría más de una vez. Pero si uno mira eso, si uno mira la parte intelectual de la persona, el Señor más bien lo capacita a uno para ello, porque cuando Él le hace el llamado, Él lo capacita a uno para que uno pueda servirle y pueda predicar la palabra y llevar la palabra. Mira que estamos leyendo al apóstol Pedro, que él escribió 2 cartas, y Pedro no era una persona estudiada. Yo pienso que Pedro no pasó ni siquiera por un colegio, no tuvo estudio académico, era del vulgo, sin letras, y el Señor lo capacitó.
Dios capacita al que Él llama. Pero Dios no llama tanto al que esté capacitado. Dios mira hacia el corazón de la persona. Y miremos unas 7 posiciones en Cristo Jesús, 7 bendiciones a través de esas posiciones que tenemos. La primera es que dice aquí el versículo 9 que somos linaje escogido. Esa es la primera bendición en la nueva posición que tenemos en Cristo. Somos linaje escogido. Hay familias que tienen apellidos y el apellido de pronto lo hace muy importante, porque el apellido describe el tipo de sangre que es. El linaje familiar lo describe el apellido. Hay muchos que tienen muy presente, sobre todo los abuelos, ellos siempre le preguntaban a uno, ¿y de qué apellido es esa persona? Porque el apellido, hay apellidos de personas muy importantes, los Pérez, hay apellidos muy importantes, y eso está describiendo el tipo, el linaje familiar al cual pertenece. Y así hayan hijos o hijas que hacen parte de esa familia, descarriados o con algún vicio o alguna cosa, esas personas son importantes porque hacen parte de una familia importante y porque tienen un buen apellido. Entonces para ellos esas personas son muy importantes dentro de una sociedad. Tienen privilegios por eso. Muchos abusan de esos posición que tienen porque hacen parte de una familia importante y a veces abusan de eso. Son tratados como señores, como señoritas, a pesar de que tengan esos problemas, esas dificultades. O de pronto los vecinos o los conocidos dicen, estos pertenecen a la familia más importante de acá de la ciudad o a la familia más importante en un pueblo. Sin embargo, entre todos los linajes de la tierra, entre todas las familias de la tierra, nosotros somos la familia más importante para Dios. Amén. Amén. Somos una familia, tenemos la simiente de Dios. Nosotros somos del linaje de Dios, tenemos el apellido de Cristo, tenemos el nombre de Cristo, un nombre que nos da autoridad, un nombre que ante ese nombre se doblará toda rodilla, un nombre que Dios le dio y lo puso sobre todos los otros nombres, y nosotros tenemos ese linaje, tenemos ese apellido, tenemos ese nombre. Y cuando muchos apóstoles o siervos del Señor, discípulos, predicaban, le preguntaban a los religiosos y los legalistas, ¿y en el nombre de quién hacen ustedes eso? Porque nosotros con Cristo Jesús y en el nuevo linaje que tenemos, nosotros tenemos autoridad y somos embajadores de Cristo. Es en el nombre de Él, es en la persona de Cristo que nosotros echamos fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros tenemos un linaje muy especial. Nosotros somos los escogidos de Dios, somos de la familia de Dios. ¿Y cuántos se alegran por eso? Amén. Que tengamos la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la sangre de Cristo. Yo no sé si tú tengas conocimiento de cómo te hiciste acreedora a esa sangre, que de pronto no es una sangre líquida, pero es una sangre gloriosa y es una sangre que está en nosotros. Y que a través de esa sangre es que Él nos hace linaje, a través de la sangre de Cristo. ¿Sabe que nosotros tenemos sangre de reyes? Porque Cristo es el Rey. Y nosotros tenemos la sangre de Cristo, que es muy importante. Él dice, el que no beba de esa sangre, de mi sangre, no tiene vida eterna. Por eso le digo que tenemos la sangre de Cristo,
y apropiarnos de esa sangre preciosa, porque es necesario para tener la vida eterna. Somos escogidos por Dios en Cristo como ese linaje especial. Esta elección que el Señor nos hace a través de esta elección, linaje escogido. Él nos escoge a través de esa elección, es que nos hace muy especiales y muy importantes. Entonces, ¿cómo entramos en el linaje de Dios? Entramos en el linaje de Cristo y de Dios cuando nosotros entramos en la genealogía de Cristo. Que es que Cristo con nosotros lo comparte absolutamente todo y nos bendice con todo lo que Él es y con todo lo que Él ha hecho. Ustedes conocen que en Mateo capítulo 1 y en Lucas está el linaje de Cristo, está la genealogía de Cristo. Y él empieza diciendo Mateo, hijo de Abraham, hijo de David, y después empieza a describir cuál es toda la línea mesiánica o toda esa genealogía o esas raíces por las que vino Cristo. Jesucristo vino por Noé, Jesucristo vino por Abraham, Jesucristo vino por Isaac, y ahí lo menciona. Ahí menciona toda la línea o toda esa la sangre, esa línea sanguínea por la que Cristo viene hasta llegar a María. Entonces nosotros, Jesucristo, cuando lo recibimos, nos entra dentro de esa genealogía, dentro de ese linaje, y empezamos a tener una familia muy especial. Vamos a mirar entonces lo que es la segunda bendición. La segunda bendición de esa nueva posición en Cristo es que nos hace reyes. Aquí en el mismo versículo 9 dice que somos reyes. En Apocalipsis 1:6 también nos habla de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, o Cristo nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Aquí en Pedro él dice que real, está hablando de la realeza, en el versículo 9, linaje escogido real. Está hablando de la realeza, de que somos reyes, y ser reyes, yo pienso que eso es algo muy importante. Por eso les digo que ustedes deben de tomar conciencia y deben de creer que son reyes realmente. Que es en el ámbito espiritual, sí, pero nosotros somos reyes, y hay que tener esa mentalidad de reyes para poder reinar con Cristo cuando vengamos por Él a reinar con Cristo acá en la tierra. Como dice la palabra, para sentarnos en los tronos y juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué tan delicado, ¿no? Somos reyes, y es muy importante. Un presidente, un gobernante, un rey, porque todavía existen monarquías, así como existió en el Antiguo Testamento con David, que todos esos eran reyes, no presidentes sino reyes. Pero estos personajes son muy, muy importantes en una nación. Un presidente es muy importante, un rey es muy importante. Ahora nosotros somos muy importantes, no tenemos esas posiciones de presidente, pero somos muy importantes porque Cristo nos ha dado esa posición de reyes. Somos reyes y hay que tener esa posición, así no tengamos recursos económicos. Ese fue el motivo por el cual el pueblo de Israel tropezó, porque esperaban a un rey lleno de pompa, un rey lleno de gloria física, material. Pero cuando vieron que había nacido el rey de los judíos, que los mismos magos o sabios de Oriente le preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él dice que
Primero nació por allá en un establo donde estaban los animales comiendo. Segundo, él dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No tenía un lugar, no tenía una vivienda, aparte de la vivienda de María y de José, pero propia, él no tenía eso. No tenía ni donde recostar la cabeza. Y por eso el pueblo de Israel chocó cuando empiezan a decirle que era el rey de los judíos. Empiezan a chocar, y para este pueblo se convirtió en un tropezadero. Jesucristo fue un tropezadero, como lo dice la palabra, para ellos. Dice, hermano, así no tengamos recursos económicos, nosotros somos reyes. Así no tengamos una posición por allá tan alta, nosotros somos reyes, y por eso somos muy importantes. Jesucristo ha compartido ese oficio de rey con cada uno de nosotros. Jesucristo no es egoísta. Mire, nosotros somos coherederos con Cristo del reino. Nosotros, Jesucristo, cuando aquellos sabios le llevaron a esos presentes al Señor, le llevaron oro, incienso y mirra. Estos elementos realmente estaban representando los tres oficios de Jesucristo. Y el primer oficio, el de oro, representa el reinado de Cristo. El segundo, el incienso, representa el sacerdocio de Cristo, el incienso. Y la mirra representa la profecía. Cristo era rey, sacerdote y profeta. Tenía tres oficios. Y esos tres oficios Jesucristo los comparte con nosotros. Jesucristo nos hace reyes. Jesucristo nos hace sacerdotes, que es la tercera bendición. Y Jesucristo nos hace profetas, que es la séptima bendición. Jesucristo comparte los tres oficios con cada uno de nosotros. Así que nosotros somos reyes como Él. Nosotros somos sacerdotes como Él, y somos profetas como Él. El revestirnos de su presencia y de su unción y quedar bajo su cobertura nos hace partícipes de su realeza. Al revestirnos de su presencia y de la unción, porque sabemos que hay varios tipos de unción. Sabemos que a David Samuel lo ungió como rey. También ungieron sacerdotes. Aarón fue ungido como sacerdote, y hay varios tipos de unciones. Ahora, Jesucristo fue ungido no por hombre, Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, igual que nosotros. Entonces, yo no necesito que alguien me unja como rey o que me ordene como rey, aunque hay iglesias que lo hacen y hacen una ceremonia. Pero nosotros somos ungidos por Cristo, por su presencia y por la unción. Cristo quiere decir ungido, y nosotros somos ungidos por Él a través de la presencia en nuestra vida. Y es ahí cuando Él nos da esa unción de reyes. Somos ungidos por Él y estamos bajo su cobertura. Entonces no necesitamos ser ungidos por ninguna persona. Es Jesucristo quien lo hace. Es de notar que ese reinado de Cristo estaba basado en su naturaleza divina, ese reinado, y que ese reinado Él ya lo tenía desde antes de venir acá a la tierra. Él ya ocupaba una posición de rey. Murió como rey en la cruz del Calvario. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, así lo dice la palabra en el Apocalipsis. Amén. Que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vendrá como el león de la tribu de Judá, porque en la genealogía, en la línea mesiánica, en la línea genealógica, en el linaje, Él viene por Judá. Dentro de las 12 tribus Él viene por Judá.
Y así va a venir nuevamente como el león de la tribu de Judá. Entonces el reinado es espiritual, no es material, no es físico, nada. Ese reinado es espiritual, y ese reinado debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí debe estar ese reinado. Miremos la tercera bendición, como para no extendernos mucho. Lo primero, somos linaje escogido, la primera bendición. La segunda es que somos reyes. La tercera es que somos sacerdotes. Aquí dice que real sacerdocio, esa es la tercera. Pero este sacerdocio está en Cristo. Nosotros, el sacerdocio de Jesucristo era por el orden de Melquisedec. Porque yo pienso que el sacerdocio arónico fue un sacerdocio que tuvo fallas. Es más, yo no sé por qué Aarón, por ejemplo, construyó un becerro para que el pueblo lo adorara, cuando Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí. Pero fue Aarón. Y Aarón tuvo algunas fallas como sacerdote. Nosotros somos sacerdotes por el sacerdocio de Cristo, y el sacerdocio de Cristo fue por el orden de Melquisedec. O sea que nosotros ya tenemos poder eclesiástico ahora. Nosotros somos importantes. Usaban los sacerdotes unas vestiduras para ministrar, como lo hacen de pronto en la actualidad algunas doctrinas, algunas religiones que son sacerdotes y usan algunas vestiduras para ministrar según la ocasión. Pero nosotros somos revestidos de Cristo. Jesucristo de pronto no tenía esas vestiduras sacerdotales. Él tenía una túnica que era de mucho aprecio, de mucho valor, al punto que se jugaron la suerte de las túnicas del Señor. Pero nosotros ahora no tenemos o no usamos esas vestiduras sacerdotales, porque estamos revestidos de Cristo, que es el sumo sacerdote, que es el sacerdote de sacerdotes. Entonces Él ha compartido, como les digo, este oficio también de sacerdote con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el oficio del sacerdote? Es ministrar e interceder. Y Jesucristo dice la palabra que Él en la actualidad está cumpliendo ese ministerio, está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Amén. Nosotros también debemos de ser intercesores, y nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar. Somos sacerdotes, tenemos que interceder y ministrar. Miremos la cuarta bendición: somos nación santa. Sabemos que a través de la nueva alianza que hemos pactado con Cristo nos hemos convertido en una nación. En el Antiguo Testamento Israel llegó a ser nación a través de un convenio, a través de una alianza que hicieron con el Señor. Nosotros ahora hemos hecho alianza también con Cristo, y ahora somos una nación santa. Somos una nueva raza, una nueva nación. A pesar de que estamos en diferentes partes del mundo, que no hay un lugar geográfico específico, nosotros venimos a ser nación. Una nación está ocupando un territorio, pero las personas que son cristianas, verdaderos cristianos, y que viven en otros lugares, en otros países, también ellos, juntamente con nosotros, venimos a ser nación. Y Dios quería siempre de hacer del pueblo de Israel como la nación de Él. Quería que esto fuera una nación diferente a las demás naciones, y por eso les dio unas leyes y una constitución para que fueran distintos. Pero ellos traspasaron el pacto, no cumplieron con la constitución, y lo peor de todo es que ellos le dicen a Samuel: danos un rey, porque no queremos que Dios siga reinando sobre nosotros. Nosotros queremos ser una nación como lo son todas las naciones. Así le dijeron: queremos ser una nación y tener un rey como lo tienen todas las naciones. Ellos querían hacer parte del común.
cuando realmente era una nación diferente a las demás naciones. Ahora nosotros venimos a ser nación, somos una nación santa, y eso es lo que nos diferencia de las demás naciones, la santidad. Tenemos que vivir en santidad, ser una nación santa. Somos nación santa. Jesucristo nos ha hecho santos por medio de su sangre preciosa. Jesucristo ha borrado todos los pecados y nos ha santificado para que seamos una nación santa. Nuestra vida ahora tiene un propósito muy sublime. Somos privilegiados porque tenemos comunión con Dios, porque estamos en esa condición de santidad, que a pesar de que uno a veces comete faltas, pero eso no quiere decir que uno deje de ser santo. Aquí la palabra de Dios, por ejemplo, dicen los comentaristas que la iglesia de Corintio era una iglesia muy inmoral, había muchos problemas. Sin embargo, el saludo que Pablo les hace es a los santos de Corintio, porque nosotros somos santos. El Señor nos ha santificado para que seamos santos. Santo no es la persona que, como el mundo cree, que hay que canonizar, o que de pronto hicieron una buena obra y por eso son santos. Los santos somos nosotros. Los santos no son las imágenes, nosotros somos los santos, y el Señor nos ha hecho una nación santa. Amén. Entonces somos importantes porque estamos consagrados al Señor, porque somos santos, consagrados a Él y separados del mundo. La quinta bendición para ser para tener aquella posición es que somos pueblo adquirido por Él. Nación santa, pueblo adquirido. Somos una adquisición de Cristo. Cristo nos adquirió. Es más, nosotros, hermanos, nosotros somos de Cristo por dos motivos, por dos razones. Primero, somos de su pertenencia por creación. Él nos creó. Y segundo, somos de su pertenencia por redención. Él nos compró con su sangre preciosa. Usted sabe que Cristo también participó en la creación nuestra. Usted sabe que participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la palabra que por Jesucristo fuimos creados. Dice Juan el Evangelista, que habla de la deidad de Cristo en el capítulo 1, que todas las cosas por Él existen, que sin Él nada de lo que hay ahora existiría sin Él, porque Él es la palabra viva. Amén. Y a través de la palabra viva, que es Cristo, fue que Dios creó el universo. Somos bendición, somos pueblo adquirido por Él. Nos adquirió comprándonos con ese precio de su sangre preciosa, que es el oro celestial. A pesar de ser de diferentes clases sociales y de diferentes países, somos un solo pueblo. Somos un pueblo, somos el pueblo adquirido por Él. Nosotros, como dice el apóstol Pedro, nosotros que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo. Mis hermanos, uno ve que en el antiguo, en la palabra de Dios, era pueblo solamente Israel, era solamente el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, no, nosotros no éramos pueblo. El único pueblo era Israel, entre todos los pueblos. Pero nosotros que no éramos pueblo, vinimos a ser pueblo por la misericordia de Dios. Y somos un pueblo, no importando las clases sociales, ni que estemos en diferentes países. Somos un pueblo y Él nos eligió así. Y lo importante de ser un solo pueblo es que debemos de guardar siempre esa unidad como un pueblo, a pesar de que estemos en diferentes lugares, siempre guardando la unidad como un pueblo que somos. Sin embargo, uno se pone a ver, y Pablo lo menciona muy bien, y él dice que la sapiencia de Dios, la presencia de Dios es tan grande que Él
permitió que el pueblo de Israel, no permitió, sino que el pueblo de Israel fue muy desobediente y muy pecador, para que nosotros, que no éramos pueblo, entráramos a ser pueblo. Pero después dice la palabra en Efesios que el Señor de estos dos pueblos viene a ser un solo pueblo, que Él derribará esa pared o esa muralla de separación y va a ser un solo pueblo otra vez. Va a tomar al pueblo de Israel y va a tomar a la iglesia, que somos nosotros, el nuevo pueblo, y nos va a juntar y vamos a ser un solo pueblo. Es algo muy especial. Entonces nos eligió para ser su pueblo. En una empresa, cuando llaman o cuando eligen a una persona, es porque esa persona cumple con los requisitos, porque esa persona tiene el perfil para desempeñar ese pueblo, y por eso son elegidos, son llamados o escogidos. Ven que de pronto la persona puede cumplir con las metas que la empresa tiene, pero Dios nos ha elegido a nosotros como pueblo, no porque nosotros tengamos algunas capacidades intelectuales, sino porque Él nos escogió, porque ve en nosotros que puede cumplir los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, y por eso el Señor nos ha escogido para cumplir esos propósitos. Miremos la sexta bendición de esa posición, y es para anunciar las virtudes. Dice en el mismo versículo 9, como la cuarta parte del versículo, para anunciar las virtudes. Es decir, que en Cristo somos profetas, y por eso le digo que Él comparte los tres oficios de reyes, sacerdotes y profetas. Nosotros somos los profetas. Nosotros estamos llamados para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Y en ese sentido nos convertimos en profetas del Señor. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Estamos llamados para llevar el mensaje, y somos profetas porque el Señor nos da la palabra, el mensaje, para nosotros transmitirlo a un pueblo. Cuando enseñé historia de la iglesia, esa materia en el instituto, yo me ponía a mirar mucho material acerca de lo que hay de historia de la iglesia, pero el Señor me dijo: yo te voy a capacitar para que des esa materia y des Apocalipsis, pero yo te voy a capacitar no para que te quedes con lo que te voy a enseñar, te voy a capacitar para que lo compartas con la iglesia. Y es en ese sentido donde uno se convierte en profeta, porque el profeta es el que recibe el mensaje de Dios y lo transmite al pueblo. Y cuando uno predica, se convierte en un profeta, porque Dios me da el mensaje y yo lo paso al pueblo. Eso era lo que los profetas hacían. Y el Señor me capacitó, me ha capacitado, y yo pienso que esa materia, la historia de la iglesia, ese módulo, es algo muy especial, porque no solamente se habla acerca de los hechos y de las épocas por los que ha pasado la iglesia, sino que también en ese módulo yo coloqué por donde va a pasar la iglesia y lo que le espera a la iglesia. Y que si se vivió un tiempo de persecución, otra vez se va a vivir ese tiempo. Dice la palabra que habrá una persecución cual nunca la ha habido. Esa persecución ya ocurrió. Ya los apóstoles fueron muy perseguidos y casi todos fueron mártires. Es más, el apóstol Juan, él escribió desde la isla de Pascos por causa de la persecución. Y el Señor dice que va a haber una persecución cual nunca la ha habido. Desde que la iglesia no solamente pasó por esa época, por ese tiempo, sino que volverá a pasar. Eso es lo que nos espera. Y el Señor nos advierte: mire que cuando esto llegue, mire que ya se los advertí, porque el Señor dice que estaremos como en medio de lobos, que bienaventurado aquel que por mi causa sea perseguido, sea muerto, sea vituperado, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, nosotros somos profetas de Dios.
cada uno de nosotros somos profetas. El solo hecho de anunciar las buenas nuevas ya te convierten en un profeta de Dios. El solo hecho de anunciar las virtudes de Cristo Jesús, de anunciar el cambio que el Evangelio de Cristo produce en cada uno de nosotros. Es que el Evangelio del Señor es poder para salvación. Por eso no debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me lleno de timidez al compartirlo. Hay personas que son muy tímidas al compartir la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mis hermanos, ahí es donde nosotros nos convertimos en profetas, cuando nosotros anunciamos el Evangelio del reino, cuando anunciamos el Evangelio de Dios, de decirle a la gente: sabe que el Señor te va a cambiar, y profetizar, y te va a cambiar, porque cuando uno recibe a Cristo y vive la palabra, uno tiene un cambio en la vida. La palabra produce cambio en nosotros, nos hace libres, la verdad nos hace libres, y Cristo también. Y veremos la última bendición. Somos importantes y tenemos ese privilegio, esa bendición de esa posición, porque tenemos un llamado especial. Aquí nos habla también acerca de ese llamado en el mismo versículo 9. Llamados. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros que estábamos en tinieblas, nosotros que éramos como los demás gentiles, que andábamos en pecado, en tinieblas, nosotros que vivimos en otro tiempo atrás de una manera incorrecta. Pablo nos dice: el nuevo caminar en Cristo ahora es distinto. Nosotros tenemos un nuevo caminar en Cristo. Pablo nos dice: ustedes eran tinieblas, pero fueron trasladados al reino de la luz de Cristo. Nos dice además que ya te alumbró Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te resplandecerá Cristo. Ya tú tienes la luz de Cristo en tu vida. Ya tú eres luz. Ya tú resplandeces con la luz de Cristo. ¿Sabe? Hay una profecía para nosotros en Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y esa luz es Cristo Jesús. Un mundo que estaba en tinieblas, gloria al Señor, es lo más fuerte al Señor. Un pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz les resplandeció. Jesucristo es la luz, y Él nos hizo un llamamiento y nos dio una responsabilidad. Él nos dijo: ustedes ahora son la luz del mundo. ¿De cuál mundo? De un mundo pecador, de un mundo que está en tinieblas, de un mundo donde los pensamientos son de constante hacia el mal. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de alumbrar, de ser luz para ellos. El Señor dice: ustedes deben de ser luz. Las personas admiran la luz, pero poco viven en esa luz. Por eso, mis hermanos, debemos de ser reconocidos y dar buen testimonio. Yo pienso que cuando uno da buen testimonio, uno es luz donde uno esté. Amén. Como conclusión, estas 7 bendiciones las recibimos en esa nueva posición en Cristo. Son posiciones muy importantes, convirtiéndonos en creyentes verdaderos, creyentes que sobresalimos ante los demás, que somos privilegiados y muy exclusivos para el Señor. Vamos a darle gracias, Padre. Te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor, por esa nueva posición que nos has dado. Gracias por hacernos, Señor, personas creyentes, hijos tuyos privilegiados. Gracias, Señor amado, por bendecirnos como lo haces, y porque, Señor, tú estás sentado en los lugares celestiales, y nosotros también, porque tenemos esa nueva posición espiritual. Estamos en los lugares celestiales, a pesar de que nuestro cuerpo está acá en la tierra. Nuestro espíritu está juntamente con el tuyo, Señor,
nosotros nos hemos unido a ti espiritualmente. Nosotros formamos un mismo espíritu. Nosotros hacemos parte de ti y por eso es que nos hemos convertido en tu novia, en tu esposa, Señor, porque tú habitas dentro de nosotros y nosotros habitamos dentro de ti. Nosotros somos el tabernáculo o el templo donde tú habitas y tú eres también nuestro tabernáculo, tú eres nuestro templo donde habitamos en ti, Señor. Muchas gracias, Señor amado, por bendecirnos, por esa posición tan especial. Te alabamos y estamos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Dios los guarde y los proteja.